está en Ditu también. Un placer acompañarles. ¿Ditu por dónde estás? Exactamente, Ditu por donde nos acompañas en la tarde de hoy. Y Ditu, mi querido profe Castel, si te gustó o no te si gustó. te gustó o no te gustó la convocatoria de Colombia. Ditu. Hola, profe. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Yo creo que tiene algunas cosas para observar. A mí me da la impresión que citó a un par de jugadores que normalmente no han tenido. Uno, que primera vez que lo llama, Serna, para mirarlo, para observar qué respuesta puede dar. Está jugando bien en Fluminense. Sí. Carbonero, que aunque lo ha citado un par de veces tal vez, pero nunca ha tenido así alguna continuidad, algo más o menos tangible que permita evaluarlo. Y entonces es un jugador con algunas características que pueden ayudar a buscar desequilibrio por alguna zona del frente de ataque. Y la no convocatoria de Vargas, de Arias y de John Arias, de Carrascal y de Vargas. Yo creo que tiene explicación. Claro, sí, de acuerdo. Es la explicación que uno cree que puede, o sea, la interpretación que uno le da a Vargas para permitirle darle minutos a los suplentes, a los arqueros suplentes, a ver cuál al final termina siendo mejor, porque buscando diagnósticos, Castel. Yo creo que puntualmente hay nombres que sí, a ojo de buen cubero cualquiera puede decir, caramba, pero ¿cómo no convoca a John Arias? No, y John Arias creo que también le sienta bien el poder acoplarse mejor aún en Inglaterra, por supuesto, al rodaje Carrascal, de su a mí equipo. también me parece, Ricardo. De acuerdo. Carrascal me parece que también, que sí. está por fin tuvo un par de horas de oportunidades con el Flamengo porque no había podido y parece que jugó bien el otro día con 2 asistencias y entonces dice, no, vamos a dejarlo que se acople, que termine de consolidarse en Flamengo, tiene esa posibilidad ahora, no le voy a cortar esa continuidad que le están dando ahora y además ya yo lo conozco, sé lo que puede dar. Me parece que esas son las razones por las cuales algunos nombres habituales en la selección, lo mismo de John Córdoba, ya sabe quién es, cómo juega, qué le puede aportar. Son 6 novedades y salen 7 con respecto a la última convocatoria, porque la última convocatoria fueron 26, ahora convocó a 25. A 25 jugadores. Es cierto, y hay un nombre puntual, usted lo acaba de tocar, el de Carrascal. Me parece que hay jugadores a los que le hace muy bien el que los pueda trabajar su entrenador en procesos más consecutivos o más prolongados. Es decir, o que leer. Se fortalezcan en sus nuevos equipos, Richie, Sí, como el caso de Carrascal. Y leer entre líneas, Fabio, un poco lo que planteó Felipe Luis en el partido frente a Corinthians, que fue tan importante. Él decía, llevo 2 semanas trabajándolo en una posición donde me está dando una tremenda dimensión. Y tal vez ese también sea otro elemento que en un momento determinado Lorenzo puede evaluar o valorar, entendiendo que en esa posición Colombia necesita recambio, Castelli, profe. Sí, claro, es decir, claro. que sea Carrascal, un jugador en altísima dimensión en el fútbol de Brasil, le va a traer solamente resultados en positivo, pensando ya a la hora de la competencia o de los juegos en noviembre, en el camino ya previo al campeonato del mundo, ¿no? Pero sin ninguna duda, Ricardo, sin ninguna duda. A mí tal vez pensé que lo iba a llamar, aunque de pronto estuviera pensando también algo parecido con lo de Carrascal, que tome más ritmo en su equipo en Brasil, a Sinisterra, que es un jugador que es una muy buena opción como extremo por derecha, que ahí Colombia casi nunca ha tenido a alguien titular ahí. Y Sinisterra, las veces que jugó en la selección lo hizo bien, pero se ha lesionado demasiado, eso ha jugado en contra de él. Ahora está en Brasil, es muy probable que también esté pensando eso, que juegue allá primero. Yo creo que hay unos jugadores, Ricardo, que él llamó porque él quiere ver cómo están. No solo, muchos dirán, bueno, pero si los partidos se ven, yo puedo hablar con los técnicos. No, pero es otra cosa tenerlo. Es otra cosa, es la convivencia, es todo. Y esos grupos, esos jugadores puntualmente, yo creo que son, primero Álvaro Montero, con Vélez Sarsfield, y quiere saber cómo está. Pero solamente ha estado en 2 partidos nomás. Correcto, sí, pero por eso mismo. Ha estado en 2 partidos, o sea que no tiene mucha continuidad. En cuanto, porque si lo mismo Borré, que tiene nada más ha sido titular en los últimos 3 partidos, antes no jugaba de raticos. Pero hay un jugador puntual que yo sí creo que él quiere ver bien de cerca, porque hacía rato que no lo llamaba. Yasser Asprilla. Cierto. También. Ese jugador al que él le ha tenido mucha confianza, a veces juega, a veces no. Y cuando lo ha llamado no lo pone. Uno pensaba que en España iba a tener de pronto una mayor dimensión y no la ha tenido. Y ese es un jugador que uno siempre ha dicho es el jugador del futuro de la selección Colombia. Bueno,
Vamos a ver qué pasa en estos partidos de preparación. Sí, pero es que el futuro es A mí me llama la ya. atención otro. El futuro es ya. ¿Qué otro te llama la atención, Juanjo? Rafa Santos Borré, que ha perdido mucho terreno en la selección. Arrancó en la eliminatoria siendo titular y aparece, me parece que es una nueva oportunidad para un jugador que él lo conoce. No sé si ahora lo querrá buscar un poco, probar un poco más cerca del área, ¿no? Porque ahora juega más con centro delantero. ¿Se acuerdan que Santos Borré a veces lo tiraba mucho a la derecha? Y quizá no sacó su mejor versión. Usted decía que era su extremo, presencia Juanjo. me parece que es renovación de confianza. ¿Cómo? Usted decía que era el extremo, que no era centro delantero, que era un extremo por derecha. Y el extremo, sí, y no dio su mejor versión ahí, claramente, porque eran momentos en los que se estaba volviendo a incluir a James y Colombia no jugaba con un 9 definido. Probablemente ahora que apareció Suárez, Lucho Suárez, lo quiere probar como alternativa en el lugar donde que es el hábitat más natural, ¿no? de Rafa. Me parece que es una muy buena opción. Por lo menos para probar centro delantero. Sí, no, y un detalle, yo claramente creo que Lorenzo está diseñando su plan mundialista, y el tener a Yasser y el no contar con Carrascal, a mí particularmente me da la sensación de que es uno de dos, a ver quién se queda con esa posición. Pelén por el puesto. Me da a mí por lo menos ese pálpito, entendiendo que Carrascal lo tuvo en la recta final de la eliminatoria, que lo tuvo más cerquita ahora, y evidentemente a un Yasser que también tenemos un gran interrogante, entender y saber cómo va a estar ahora de nuevo en el trabajo con la Selección Colombia. Lo interesante, aparte de todo, es que hay tiempo. Eso que no tiene en la eliminatoria lo va a tener ahora, porque va a ser semana larga, Castel, o semana y media, casi que 2 semanas, entre comillas, pensando en que podrá elaborar un poquito más la idea y los ajustes que quiera construir pensando ya en el Mundial. Por ejemplo, el caso de Santos Borré, Ricard, me da la impresión que es un jugador que fue muy importante para Lorenzo, para la selección en el inicio, en el primer trayecto, en los amistosos, en los primeros partidos de eliminatoria, que fue perdiendo protagonismo porque no anotaba goles, pero al profe Lorenzo le cumplía algunos trabajos, algunas funciones, algunas tareas. Y quiere de alguna manera rescatarlo y decir, te aparté en el último tiempo porque aparecieron otros jugadores que además hacían goles. Pero yo sigo creyendo que tú eres importante para la selección, fuiste importante. Quiero como integrarte otra vez a ver si es verdad que esa confianza que todavía te tengo la puedo revalidar en el momento en que me reencuentro contigo y tú te reencuentras con la selección. Me parece que ahí hay una, no digo una dosis de agradecimiento porque este es fútbol profesional y todo, pero hay una parte que futbolística, creo yo, de la confianza que siempre le tuvo y que no huye a la posibilidad, no renuncia a la posibilidad, Lorenzo, de rescatar a un jugador que para él en determinado momento fue muy importante. Bueno, pero me escribe la tía Berta, la divagué, Carlitos. ¿Qué dice? Que sí, que Carrascal no, que fulano sí, pero que a quienes llamó. Me parece que es justo y evidente. Pero se ve que salió y le dije ayer que hoy salía. Hablar, sí, es que estaba prevista que saliera ayer. Y finalmente le metió freno de mano. Eso cambia. Sí, eso parece un barco. ¿John Hader sigue lesionado, Richie? John Hader sí, sigue lesionado. Y a este paso creo que va a seguir lesionado larga, mucho tiempo en la selección. No, yo la verdad. Richie. No, se entiende. Sí, la verdad es que. No, además, y futbolísticamente, a ver, SOS, ¿cómo se llama? Aviso clasificado. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de dónde está Javier en El Espectador? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Javier? Todos los domingos. Exactamente. Ahora podemos montar ¿dónde está Durán? ¿Dónde está Durán? En Blog Deportivo. En la realidad. Bueno, arqueros, ¿cuáles son los llamados? Ya le voy a decir. Gracias, Santi. Vean, los tres arqueros son Kevin Mier de Cruz Azul de México, David Ospina de Atlético Nacional y Álvaro Montero de Vélez Sarsfield. Mier. Defensores, Es Gerson decir, Mosquera. ahí el ausente se llama Camilo Vargas. Camilo Vargas, sí. Que es el fijazo. Y lo conoce de memoria, claro. Va a ensayar otros, va. a darle otra oportunidad y minutos a A otros. darle minutos. Claro. A darle minutos porque el arquero, sobre todo el arquero, Camilo. necesita tener Sí, continuidad. señor. Entonces, Montero no juega en Argentina prácticamente. Sí, es jugador verdad. que hemos dos 2 partidos nomás. Y Mier viene mal.
en México, también quiere llenarlo de confianza, que él sienta el apoyo del entrenador, de la selección, ¿verdad? Para que no se podría decirse que en el arco es una convocatoria experimental, a ver, sabe lo que le pueden dar, pero digo, si no lleva un fijazo es porque al menos para Lorenzo esta fecha de no FIFA, no es de trabajo para el claro, arquero. no es tanto para competir por ser cabeza de serie. Lo primero que se me ocurre, algo de lo que hemos hablado aquí hasta el hartazgo, de la importancia de los puntos en el ranking FIFA. No necesariamente, Juanjo. No necesariamente, porque Mier ha sido titular en un par de partidos. No, pero nada más y nada menos que contra Argentina, por ejemplo. Pero Juanjo lo dice es por el arquero de la Copa del Mundo, ¿cierto? No. Sí, no, lo de Vargas evidentemente es una posición, a ver, a no ser que se dé otra situación futbolística o extrafutbolística, ojalá y no, un tema de lesiones. Por supuesto que uno asume y entiende que hoy el dueño de esa posición se llama Camilo Vargas, en el arranque del Campeonato del Mundo. Pero para verlo bajo ese espectro, Juanjo, yo creo que va a tapar uno frente a México y otro frente a Canadá. Entonces es trabajo para arqueros. Sí, para ver la rueda de apoyo, la rueda de auxilio en un tiempo futuro. Igual son los del grupo, Richie. O sea, el grupo ya está. Usted no mira se sale la convocatoria. De ahí. No va a entrar nadie nuevo que no haya estado en el grupo. Esa es la conclusión de esta convocatoria. Va a llamar a unos que habían estado, que de pronto no estuvieron en la última vez, a otros, pero no se va a mover del grupo Lorenzo. Entró uno nuevo, salvo que aparezca alguien que tenga un momento brillante, por ejemplo, o que Kevin Serna ahora lo convenza, juegue, haga un gol. Sí, pero te llama uno, pero el grupo ya está. No, claro, el grupo para el Mundial ya está, No, claro que no. Pero lo decís como con desdén, Jota. No, porque yo entiendo y entiendo perfectamente a los técnicos. Primero arman el grupo y después arman el equipo. Es decir, primero arman el compacto y John Hader Durán. ¿Pero esto es un club de amigos o es una selección nacional? No es un club de amigos. Es como cuando le arman el equipo a Messi, le llevan los de él. O sea, en cada selección arman el grupo antes de armar el equipo. Y cuando usted no está en el grupo, como Borja, no sé si que nunca fue del grupo, lo llamaron, lo pusieron un partido, pero no hace parte del grupo, por las múltiples interacciones que se dan entre los seres humanos. La expresión grupo no subestima la parte futbolística. Es un grupo bueno. O sea, ha logrado armar un grupo de 22, vamos a suponer 23, bueno, o sea, que se comprenden, se entienden y han hecho una clasificatoria bastante buena en algunos momentos, otras con alguna irregularidad, pero al final clasificaron. O sea, hay un grupo bueno, que no quiere decir que esté blindado para la posibilidad de que uno o dos jugadores que sobresalgan, que no hayan estado en el proceso mayormente, no tengan la posibilidad de incorporarse. Yo intuyo para dónde va Juanjo. A ver, Juanjo, dígalo. Claro. A ver, no tengo ninguna duda que la mayoría de los entrenadores del planeta, los que van a estar en el Mundial, los 48, ya hay varios definidos, tienen muy clara cuál es su base. De 26, supongamos que es una lista de 26, la mayoría de los seleccionadores tienen 22, 23 que saben que van a estar. Ahora, hay 3 o 4 lugares por selección que pueden surgir jugadores que estuvieron en el proceso, pero que no son titulares indiscutidos y que bueno, podrán completar alguna función o tienen 2 o 3 puestos y entonces sirven, son polifuncionales, y otros que no tienen por qué haber formado parte del proceso nunca. No es por poner a Argentina como ejemplo de nada, pero bueno, es el campeón del mundo y mal no le va al seleccionado argentino. En la lista que acaba de entregar Scaloni, la dio hace una hora, aparecen jugadores que no habían estado nunca y que saben que de aquí al Mundial se juegan el puesto. Y no solamente es una ilusión para esos jugadores, sino que genera competencia interna. Aparece un chico de 21 años, Rivero, que juega en la primera de River. Aparece Aníbal Moreno, que no había estado nunca convocado, que juega en el Palmeiras. Y a mí y Cambeses, el arquero de Racing. A mí no me parece mal, porque no solamente los motivás a esos jugadores para dar su mejor versión de aquí a 9 meses, sino que además a los que están adentro y se creen dueños del puesto, le estás mandando el mensaje de, mirá que acá hay competencia interna, y la realidad no va a estar en el grupo, va a estar en la competencia, va a estar en el que esté mejor. Para mí diría, no está mal generar sí, de acuerdo. Yo no diría que no sea necesario. Yo diría que nadie es imprescindible en un momento determinado en una posición. Claro. Necesarios son todos. En un momento, no, porque ser imprescindible creo que tiene. Nadie se sienta dueño de un puesto, Richie. Exactamente. La selección de Colombia está muy por encima de cualquier nombre. Ahora, según lo que dice Juanjo, por ejemplo, lo de Scaloni, es más, o sea, estas convocatorias son más para el trabajo del técnico que para los fijos.
los fijos, por ejemplo, Vargas en la selección Colombia. Lo que pasa es que también el mundo ideal es tener la alternativa, el número de jugadores que puede tener Argentina para ser seleccionables. Claro. Que esa es otra realidad. Claro. Nosotros no nos podemos meter. Y la calidad de los que puede tener. No sé, a mi manera de ver, uno no puede meter mentiras. Nosotros no tenemos los 1500 de los que habló Queiroz alguna vez. Queiroz no. Pero es cierto lo que usted dice, Richie. No hay imprescindible. Bueno, Colombia tuvo vida después de Falcao. Imagínense, el más grande de la selección. Claro. Y tuvo vida. Y además hizo el mejor mundial de la historia sin Falcao. Claro. Entonces nadie es imprescindible. Entonces muchos dirán, bueno, pero el recambio y lo que viene. Sí, pero lo que viene de alguna manera primero es el mundial. Y claramente va a ir acercando nombres. Es decir, van a llegar. John Arias va a estar en el campeonato del mundo. Daniel Muñoz es otra de las cartas. Es decir, jugadores. Bueno, por eso digo, ya ya se las brilla a ver si finalmente encaja y cuaja pensando en lo que es el recambio. El mismo Carrascal. O sea, yo creo que hay hombres ya consolidados 7, 8, que hacen parte del recambio y que están hoy en el proceso. Pero además, agrego a mi fundamento. Dele, profe, después yo digo. No, digo, Juanjo, con relación a lo que tú dices de los jugadores que se están jugando, yo creo que en esta selección Colombia debe haber por lo menos 7 u 8 jugadores que no se sienten totalmente ya en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, yo le doy Angulo, el lateral izquierdo que acaba de llegar, él sabe que tiene que cada vez que lo pongan a jugar tiene que demostrar mucho más de lo que hizo el otro día para ganarse esa posibilidad de pelearle el puesto a Mojica o ser suplente. Román, que tiene que pelear el puesto con dos marcadores de punta que le llevan ventaja. O sea, él tiene que hacer todo lo posible. Marino, Inestrosa, si vuelven a llamar a Sinisterra. Santos Borré, hoy tiene que intentar aprovechar al máximo los partidos que lo llamen ahora antes del Mundial, porque sabe que hoy estaría fuera de la lista, porque le cogieron ventaja a algunos otros. El mismo Cucho Hernández no puede darse porque ya yo estoy en el Mundial. No, tiene que seguir haciendo goles en España, pero sobre todo cuando llegue a la selección tiene que darlo mucho más. O sea, yo creo que hay mucho más. 110%. Cierto. Richie, Portilla, pero, a ver, perdóname, Juanjo, un segundo. Dígame, usted está levantando la mano, Tibaquirá, ¿qué es lo que pasa? No, es que me está entrando un mensaje, pero es otra tía, pero la tía de don Javier. Ajá. La tía Matilde. La bigotuda. Que todavía no anda la nómina completa. Bueno. Sí, es que nos estacionamos en los arqueros. Antes de escuchar a Juanjo, vamos con los defensas. Eso, mándele el audio a la tía, exactamente. ¿Cuáles son? Ya sabemos que los arqueros convocados son Mier, Ospina y Montero. Sí, señor. En defensa. Los defensas: Gerson Mosquera, hombre del Wolverhampton; John Lucumí del Bologna de Italia; Daniel Muñoz del Crystal Palace de Inglaterra; Álvaro Angulo de Pumas de México; Andrés Román de Atlético Nacional; Jerry Mina del Cagliari en Italia; Davinson Sánchez del Galatasaray y Johan Mojica del Mallorca en España. La convocatoria de mi selección Colombia. Esta es la defensa. ¿Qué iba a agregar, Juanjo, a propósito? A propósito de la competencia interna y de los jugadores que todavía pueden aparecer, todos nos acordamos Mundial 2022 y les pregunto, FIFA, ¿a qué jugador joven eligió como el mejor del mundo en el Mundial de Qatar? ¿Se acuerdan que fue Enzo Fernández, que terminó siendo campeón del mundo con Argentina? ¿Saben cuánto tiempo antes del Mundial debutó Enzo Fernández en la selección argentina? 2 meses. En la fecha FIFA de septiembre, fin de septiembre, y el Mundial empezó en diciembre, es decir, faltaban 2 meses y Enzo Fernández no estaba en los planes de nadie. Por eso digo que pueden aparecer jugadores de aquí al Mundial. O sea, el grupo cerrado. Y sería una locura pensar en un grupo cerrado en la selección de Colombia. Pregúntele a Leider Preciado también. No, pregúntele a Ibarbo, que terminó montado en el Mundial de Rusia. Sí, de acuerdo. No. En eso tiene razón Juanjo. Hay nombres que son casos excepcionales. No es la norma. Sí, no es que el técnico, pero siempre sale uno por ahí. No es que el técnico vaya a abrir el radar ahora a mirar a cuánto jugador tenga opción. No. Pero es que estamos mencionando en el caso de Argentina 1, Jota. No estamos diciendo que llegaron 5 a última hora. Por eso son excepciones, son las excepciones. Sí, bueno, del grupo, digamos, habituales están Gerson Mosquera, que tuvo una prolongada ausencia, pero hace parte de la estructura. Lo de Lucumí, lo de Mina, Muñoz, Davinson y Mojica. Angulo y Román Castel, quizás son las 2 fichas ahí que tienen que hacer muchísimo más, porque saben que tienen ciertas desventajas. El mismo Mosquera, muchachos que acaban de llamar otra vez después de la lesión, ya ve que tiene que, porque por ahí está Cuesta, que ahora cuando se recupere seguramente lo van a volver a llamar. Está el muchacho Cabal, aunque es perfil zurdo, es otro defensa central. Entonces sabe Mosquera que no está al mismo nivel de Davinson Sánchez. Entonces sabe que
tiene que hacer todo y seguir demostrando al técnico que quiere estar en el Mundial. O sea, no es que esté asegurado. Y Álvaro Angulo con Machado, que está lesionado con el que Lens. está Machado lesionado. Ojo que Cabal no solamente es lateral, Castel. Es de esos jugadores que en un Mundial pueden ser útiles. Central y lateral. Multiusos. Sí, claro. Indudablemente que le da la posibilidad de ocupar diferentes posiciones en un momento determinado. Ese hay que tenerlo en el radar después de que se recupere de su nueva lesión muscular ahora en la Juventus. La convocatoria de mi selección Colombia. Nos vamos a los volantes, los mediocampistas convocados por Lorenzo para los juegos frente a México y Canadá. Están Kevin Castaño de River Plate, Jefferson Lerma del Crystal Palace, Yasser Asprilla del Girona, Juan Fernando Quintero también del equipo de la Banda Cruzada, James Rodríguez del León, Hamilton Campas de Rosario Central, Richard Ríos del Benfica, Juan Camilo Portilla de Talleres y Kevin Serna de Fluminense. Una pregunta, Juanjo, el momento, la actualidad de Castaño y de Juanfer, porque estos son del riñón absoluto del técnico de Colombia, pero particularmente el más criticado, comillas, de ambos es Castaño. Borja hace rato no está en Colombia, en la selección. Juanfer por ahí todavía tiene crédito entre la afición, pero ¿cuál es la realidad de estos dos jugadores que ahora vuelven a Selección Colombia? Juanfer cada vez que juega bien. Esto es lo primero para marcar, Richie. Nadie le reprocha a Juanfer si está bien o mal futbolísticamente, porque siempre que juega bien y le entrega soluciones al equipo. El problema de Juanfer es que no termina nunca de ser un futbolista de 90 minutos. Termina siempre o entrando, o si arranca el partido sale en el comienzo del segundo tiempo, a los 10 del segundo tiempo. Por lo menos para Gallardo, no sé si para Lorenzo, es un futbolista que físicamente no está para el ritmo de lo que él pretende 90 minutos. Eso de Juanfe, pero que juega bien, sí, pelota parada, pase filtrado, todo lo que conocemos de James y lo que hizo, por ejemplo, en el partido con Bolivia. Ahora, Kevin Castaño, yo creo que no la está pasando bien en River, que no termina de asentarse, que no termina de sentirse dueño del puesto, que es resistido por la gente, que en un momento perdió la titularidad. De hecho, hoy está jugando porque Enzo Pérez está lesionado, pero si no, para Gallardo, poco tiempo después de haber llegado al fútbol argentino, ha perdido la titularidad. No sé cómo estará de confianza. Para mí, Castaño lo veo siempre rendir en la selección de Colombia por encima del nivel que tiene en River. Bueno, si lo ponemos en los términos, profe Castel, del Panini, creo que a mi juicio esta es la línea donde más monitas, más caramelos puede haber recambio en un momento determinado. Para las nuevas generaciones, el Instagram de la selección. Anda. Pero digo Ricardo, que Castaño en la selección le ha cumplido al entrenador. A mí me parece que lo que le pasa a Castaño allá en River es que lo llevaron creyendo que él tenía unas características que no son sus características. Sí, pero no me refiero al tema Castaño, me refiero al tema Yasser, a la presencia de Portilla, a la convocatoria de Serna, o sea, del global en general del mediocampo, de la estructura que ha llamado Lorenzo. En la zona creativa sí hay más disputa por los lugares. Asprilla y meta uno que, si bien es cierto, juega recostado por un costado, pero lo ha llamado últimamente y tiene características también de mediocampista, que es Campas. Ahí hay una disputa. Ahí no sé si de esos que están ahí, por lo menos uno o dos a lo mejor no van a alcanzar a llegar a los Estados Unidos. Entendiendo que ahí se van a colar Carrascal, Arias, ¿no? Cartas habituales porque dentro de la estructura. Además, claro, porque Arias en la selección es más interior que extremo. En la medida en que crezca Carrascal, ojalá que ocurra eso, y teníamos alguna expectativa, personalmente yo tenía alguna expectativa de la llegada de Bosa a España, pero lamentablemente no ha podido jugar porque la lesión, está lesionado. Porque ese era otro jugador que le podía dar alguna posibilidad de no sacrificar, comillas, a John Arias de mediocampista, sino dejarlo de extremo, si tuviera un jugador así como de Osa, pero ya eso es apenas hipotético porque lamentablemente no está jugando. Y en el medio local quizá un Jorman Campuzano. Bueno, es que el central. Uy, sí, por lo menos ahí en la mitad del campo también podría ser otra alternativa, ¿no? Bueno, pero pues le digo, van apareciendo nombres no en gran dimensión o en gran volumen, pero sí alternativas que en un momento determinado. ¿Por qué no llaman a Gordana de Millonarios? Ay, a Gordana, ese es un delantero, lo pueden mirar. No, Jordana. Y además o ese es masturbando, el que juega en el Real Madrid. No, señor. Esa boda, sí, señor. No puede llamar.
No, señor. No, ellos son de otra nacionalidad, señor, gracias. Bueno, nos quedan los delanteros. La convocatoria de mi selección colombiana. En el ataque, Luis Javier Suárez, Sporting de Lisboa, Luis Díaz del Bayern Múnich, Juan Camilo El Cucho Hernández del Betis, Rafael Santos Borré de Internacional de Brasil y Johan Carbonero del mismo equipo. Bueno, Castel. No hay ningún descarado. No, que creo que ahí está, respetando el presente de estos dos muchachos, de Cucho y de Suárez, en España y en Portugal, respectivamente, les va bien. Además, con los 4 goles que hizo Suárez, pues arranca él al frente de la lista. Ojo, que tendrá que ratificarlo, ¿ah? No es que ya hizo los 4 goles y con eso ya escrituró su vida, su pasaporte. Aunque en Portugal sigue en racha, no, sí, está bien. Tiene que ratificarlo para que demuestre que no es una raya, que no fue una cuestión excepcional, que de hecho lo es. No es fácil hacer 4 goles cada tanto, sino que tiene que demostrar. Ahora en Sporting, allá en Portugal, sigue haciendo goles, va a la selección, mete un gol algún partido, seguramente va a asegurar su paso allá. Pero ahí yo creo que la prueba está en el Cucho, que tendrá que, no sé si a lo mejor, pero claro que le tendrían que dar más minutos para verlo realmente si es un jugador con el peso para la selección, y lo de Santos Borré. Es decir, le dan otra oportunidad a Santos Borré a ver si otra vez se gana la convocatoria para el Mundial. Por ahora creo que o lo toma o lo deja. Y ver, exacto, y ver Carbonero que tiene también para estar en el radar de los delanteros del equipo colombiano. Bueno, ¿y no tiene la convocatoria de Blue Radio?